Primero. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba como un retumbo en balones. Del toldo traigo esta zamba como un retumbo en balones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. Danza de boleadora y de mujeres robadas. De danza de boleadora y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de Caribe. Por eso mi samba tiene sonoridad de Caribe. Otra. Bueno, buen día, hoy es 26 de marzo de 2011. Estamos con el docente e investigador Norberto Molo, que gentilmente ha accedido a que le hagamos unas entrevistas para el archivo audiovisual del Museo y Archivo Histórico Municipal de Rufino, para saber sobre los pueblos originarios en nuestra región. ¿Cómo le va, Norberto? Buen día. Buen día, Marcelo, y buen día a toda la gente que está viendo esto. Bueno, muchas gracias por brindarnos el tiempo. Para comenzar, si tuviéramos que hablar de los pueblos originarios en nuestra zona, ¿cómo lo periodizaríamos o cómo haríamos una distinción en el tiempo de dicho tema? Bueno, es bastante complejo y largo, pero de cualquier forma podríamos resumirlo desde la llegada del hombre a América, que hay distintas teorías, ¿no? Algunos hablan de 30.000 años atrás, otros un poco más. De cualquier forma, lo que se tiene certeza es que hace unos 10.000 años atrás, en las zonas pampeanas ya habían poblaciones de cazadores-recolectores y, por ejemplo, en Ventaña, en Tandil y en Provincia de Buenos Aires se han encontrado vestigios de esa edad, ¿no? De cualquier forma, en la zona nuestra hay un reciente hallazgo que se realizó en la Laguna del 12, cerca de San Eduardo, fechado en 8.200 años antes del presente, donde se encontraron restos humanos de mucha cantidad de personas, ¿no? Entonces, ese es un hallazgo importantísimo porque es el más antiguo de la provincia de Santa Fe y uno de los más antiguos de esta zona. Luego ya nos remitimos bastante más acá en el tiempo. En Arroyo Saladillo, cerca de Rosario, se encontraron restos humanos de 2.300 años de antigüedad. Y también en la Laguna de las Marías, cerca de Villa Cañas, restos de 2.000 años de antigüedad. Bueno, más acá en el tiempo, el señor Carlos Vietti, que es vecino de Rufino, ha sido pescador y además muy curioso. Muy curioso. En sus constantes idas y venidas en su actividad de pesca, también miraba, digamos, le gusta mirar las barrancas, lo que se ve en esas formaciones geológicas. Y bueno, en una de esas oportunidades, en la Laguna de las Salinas, cerca de Viamonte, tuvo la posibilidad de ver restos humanos. Con mucha paciencia los fue sacando, los trajo acá, los armamos, los llamamos a un arqueólogo de Rosario. Está ahora actualmente esos restos están en el Museo de Rosario y están datados aproximadamente en 700 años de antigüedad. Sí. Es decir, que 700 años atrás había seres humanos aquí en la zona también transitando, ¿no? Ajá. Pero es importante explicar cómo es que se descubren al borde de la laguna los Sí, restos. generalmente las lagunas son lugares muy propicios para encontrar restos fósiles, no solamente humanos, sino también de otros animales, porque sobre todo en las lagunas que son barrancosas, el agua va carcomiendo, de cierta forma, y van cayendo pedazos de barrancas, y ahí quedan al descubierto elementos interesantes, ¿no? Todos los restos lo que más resisten al tiempo son por ahí elementos mucho más... Claro, la piedra. Sí, y se tienen que ir fosilizando, si no se fosilizan no resisten. No resisten el No, claro. Y bueno, ya eso sería lo que podemos llamar, lo que les comenté, un periodo prehistórico. Prehistórico, de la zona rural. donde nuestros pueblos originarios eran llamados nómades y manejaban por ahí qué tipo de tecnología o qué tipo de elementos Sí, manejaban. básicamente usaban elementos
elementos de caza, tenían distintos tipos de punta de flechas, y bueno, lanzas, y simplemente no conocían el caballo, obviamente, y eran todos grandes caminadores, donde digamos, algunas agrupaciones aborígenes avanzaban subiendo el Carcarañá en verano hasta llegar hasta la zona de las sierras de Córdoba, Sí. y luego en las épocas más frías regresaban hacia las Pampas, y donde pescaban también a orillas del Carcarañá y el Paraná, y un poco más hacia el sur también buscaban la caza de guanacos que había en toda esta zona, y bueno, y otros animales como vizcachas que también había. Bueno, eso fue un periodo, digamos, para decir una cifra, hasta hace unos 600, 700 años. Ajá. Ya después podemos entrar en un periodo ya histórico, donde hacia el 1500, cuando llegaron los europeos, los españoles, en esta zona, digamos, habitaban unos aborígenes que eran los querandíes, que también se los llama tehuelches septentrionales, es decir, eran de raíz tehuelche, y vivían también como los nómades, es decir, de la caza, de la pesca, y luego son, digamos, más adelante son asimilados por lo que se llama el grupo araucano, es decir, hacia el año 1700 empiezan a llegar poblaciones de la zona cordillerana, de origen araucano, mapuche, digamos, que se van asimilando, digamos, con la población aborigen. Y hacia 1750 aproximadamente, un grupo de estos pehuenches que venían de la cordillera ya se afinca definitivamente en la zona pampeana, después de haber tenido una guerra intertribal allá en la zona cordillerana con otro grupo pehuenche. Bueno, estos pehuenches, que se llamaban ranquilinos, se afincan en la zona pampeana, se cruzan con los tehuelches septentrionales que había todavía en esta zona, y forman un nuevo pueblo que va a tener una vida no muy larga, pero un pueblo que aún subsiste, pero muy diezmado, que es el pueblo ranquel. Entonces ahí nacen los ranqueles, y tenemos que hablar de un periodo de apenas iniciado el periodo ranquel, un periodo bastante belicosidad, donde los ranqueles, acompañados de otros pehuenches que venían de la cordillera, empiezan a hacer ataques sobre las fronteras que había hecho el español allá por 1770, 1780. Si tenemos eso, le iba a decir, Sí. el tema de la cuestión de la frontera, cómo se va extendiendo la frontera, Claro. cómo se va cubriendo primero en la época del virreinato, cómo se va investigando, que ustedes han trabajado eso, Sí. y después cómo se va extendiendo la frontera en el sur de Santa Fe. Bueno, podemos decir que por aquella época, 1770, 1780, al inicio del Reinato del Río de la Plata, las fronteras prácticamente eran muy precarias, y los ataques de los aborígenes comenzaban a ser cada vez más violentos, máxime que las grandes vaquerías que se hacían en el pasado habían terminado casi con el ganado vacuno que había en las pampas. Entonces ya, en definitiva, el malón es una empresa comercial, ¿no? Porque el objetivo básico es juntar ganado para venderlo en el sur de Chile. Bueno, y como ese ganado ya no se encontraba libre en las pampas, sino que había sido tan diezmado, porque tanto los aborígenes como los mismos españoles, que digamos, mataban grande cantidad de animales simplemente por el cuero, no aprovechaban la carne, bueno, todo eso fue diezmando el ganado, a tal punto que solo quedaba ganado en las zonas de las estancias, ya dentro de las fronteras. Entonces los indios, para tomarlo, tenían que atravesar las fronteras, y ahí comienza el conflicto bélico. Esa es la raíz y el origen del conflicto bélico. Es decir, que mientras hubo ganado en las pampas, prácticamente hubo una etapa de mucha pacificación, es decir, no había grandes problemas de enfrentamiento. Pero una vez que se terminó el ganado, comenzó este tema. Y se establecen las primeras fronteras, digamos, el fuerte de Melincué se crea en 1779, y bueno, después se crea el de las Tunas, acá cerca de Arias, y se va haciendo una precaria frontera en la época del virreinato, pero que no tenía tal denominación, eran puntos de paso del camino de posta, ¿no? Como frontera nace la primera frontera recién en 1864, donde Melincué es la cabecera del sur de Santa Fe, y había una serie de fortines a ambos lados que estaban conectados permanentemente. Entonces eso ya era una verdadera frontera contra los indios. Los indios de cualquier forma no vivían en esta zona donde nosotros estábamos,
Que era zona de tránsito. Era una zona de tránsito, una zona donde llegaban los indios a cazar, a buscar animales, pero no era una zona, digamos, donde ellos tuviesen sus tolderías, sino que las tenían mucho más hacia el interior. Para hacernos una idea más o menos de la zona de Banderaló, en la provincia de La Pampa actual, hacia el sur, era la zona que ellos habitaban. Esta zona era una zona de tránsito. Y luego, en 1869, para venirnos más acá en el tiempo, es decir, se establece la segunda frontera de Santa Fe, con cabecera en Gainza, cerca de actualmente Santa Regina, y ese adelantamiento se realiza en septiembre de 1869 y parte en dos divisiones, una a cargo de Alejandro Chichuri, que era un militar de las fuerzas santafesinas, que parte del Fuerte Loreto, cerca de Maggiolo, y la otra, las fuerzas cordobesas, a cargo de Lucio B. Mansilla, que parte del Fuerte Las Tunas. Ambas fuerzas van por distintas rastrilladas, la rastrillada de Las Tunas, que pasa acá por Vivero, o pasaba por Vivero, por donde está Vivero, y la rastrillada de Loreto, que pasaba por donde actualmente está la ciudad de Rufino. Es decir, ambas rastrilladas y convergían en Gainza, donde se fundó el Fuerte Gainza, que la laguna se llamaba Langueló. Bueno, ¿qué pasó? Alejandro Chichuri, este militar, con sus fuerzas santafesinas, pasa por donde hoy está la ciudad de Rufino y pernocta acá en las cercanías el día 20 de septiembre de 1869. Eso de acuerdo a los relatos que ha dejado. Claro, sí. Y al día siguiente, el 21 de septiembre, las dos fuerzas ya están instaladas en Gainza. Es decir que, para hacer un relato, digamos, ya tenemos un antecedente histórico muy anterior a la fundación de la ciudad, del paso de una columna militar por aquí. Por esta zona. Claro. Otro antecedente también más antiguo es el paso de 1200 hombres. 1200 hombres de españoles. ¿En época de colonia? En la época de la colonia, en 1779, una expedición militar que sale de Las Tunas, en Saladillo pasa por Las Tunas y pasa acá por cerca de Vivero, rumbo hacia la Pampa Central, con el fin de amedrentar a los indios y de censarlos, en una cierta forma de decir, digamos, lo que no podían matar lo anotaban, ¿no? Poner una forma eso le iba a preguntar, si se registra algún tipo de enfrentamiento por acá cerca entre... Sí, ha habido enfrentamientos, los más notables son dos, ¿no? La batalla de la Picasa, en 1871, donde las fuerzas de los aborígenes derrotan totalmente a la fuerza de Salvador Maldonado, que los conducía, que era del fuerte de General Pinto, donde actualmente está General Pinto, que es Ancaló Grande. Bueno, son derrotadas en la Picasa y le quitan toda la caballada y los dejan a pie. No le producen tantas bajas, pero estratégicamente, al sacarle todos los caballos, es una derrota completa. Y los indios van hacia el fuerte, lo saquean y después se retiran. Es decir, fue una doble derrota la del 71. Y después, en 1874, en Pichihuitrú, no muy lejos de acá, está hacia Concordia actualmente, venían los ingenieros del ejército, digamos, acompañados por una partida del ejército, midiendo para hacer el ferrocarril, que ya se perfilaba, de Buenos Aires al Pacífico. Y venía el ingeniero Huergo, que fue el primer ingeniero que se recibió en nuestro país de ingeniero, ¿no? Venía él con un grupo de ingenieros más y escoltado por una partida militar. Bueno, cuando venían avanzando a la altura más o menos de donde está actualmente Coronel Rossetti, en la vieja estación no había abandonado, un grupo de indios que estaba en la zona de la laguna de Pichihuitrú, que está el casco de la Plaza Concordia, avistó esta partida militar que venía, entonces la atacó. Estaba a cargo